¿Sí? Son 11 preguntas. No sé, por lo que vi, por las imágenes que me mandaron, la mayoría, o sea, tiene las mismas consignas, todos tienen las mismas consignas. Entonces vamos a comenzar. No sé si están en diferente orden o no, pero vamos con el punto número 1. El cobre metálico reacciona con el ácido nítrico diluido de acuerdo con la siguiente ecuación. ¿Sí? Ya les está dando aquí la ecuación. Como una recomendación, yo siempre les había dicho que balanceenla, ¿sí? La tienen que igualar a la ecuación, pero acá ya está igualada. Luego dice, una muestra de 0,30 moles de cobre metálico y 100 mililitros de ácido nítrico de concentración 1,2 molares se mezclan en un recipiente. ¿Cuántos moles de gas monóxido de nitrógeno se formarán? Seleccione una. Vamos a... Lo primero es que nosotros, para resolver una ecuación estequiométrica, sí o sí necesitamos tener datos en moles, en masa, o sea, en gramos, o en volumen, ¿sí? En el caso de que tengamos gases, volumen molar, moléculas o átomos. Y los únicos con los que nosotros trabajamos con volúmenes, sí o sí, es los gases. Y acá nos están dando el ácido nítrico acuoso. Entonces nosotros tenemos una solución de ácido nítrico. En esta solución de ácido nítrico hay una concentración de 1,2 molares. ¿Sí? Acá nosotros tenemos un volumen de 100 mililitros y nos dan la concentración. Yo lo pongo por lo general C, eso va a depender de ustedes, pueden colocarla como M, ya que es la concentración molar, 1,2 molar. Como les había dicho, para resolver de manera estequiométrica necesitamos tener moles, gramos, moléculas, átomos o volumen en el caso de los gases, o sea, litros en el caso de los gases. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero, antes de comenzar, calcular ya sea el número de moles que tenemos de ácido en esta solución, que es lo que va a participar en la reacción, o calcular la masa. Yo recomiendo que, como ya tenemos un volumen y tenemos una concentración molar, calculemos número de moles. Pueden hacerlo por regla de 3 simple, lo pueden hacer con una ecuación que une la concentración con el volumen y el número de moles, pero lo vamos a hacer primero con regla de 3 simple. ¿Qué significa 1,2 molar? Hay 1,2 moles por 1000 kilogramos, ¿verdad? Litro. La otra es molal, ¿sí? Esto significa que hay Ah, sí. 1,2 moles del soluto, así que acá, bueno, era importante que reconozcamos cuál era el soluto. Si tenemos una solución acuosa de ácido nítrico, ¿cuál va a ser el soluto? El ácido nítrico, ¿sí? El ácido. Entonces nosotros vamos a tener, pueden dejarlo como soluto, pueden ponerlo como ácido nítrico, ¿sí? Entonces, en esta solución, nosotros vamos a tener 1,2 moles de ácido nítrico y dijeron en un litro de solución, ¿sí? En un litro de solución. Yo voy a pasarlo a mililitros ya que acá tengo 100 mililitros, ¿sí? Entonces un litro es igual a 1000 mililitros. ¿De quién? De solución. O sea, yo acá en esta solución voy a tener, la concentración es 1,2 moles del soluto, en este caso ácido nítrico, en un litro de solución. Entonces yo quiero saber qué cantidad de moles de ácido nítrico voy a tener en 100 mililitros, ya que nuestro volumen es de 100. Acá, bueno, ustedes ya saben que se hace producto cruzado, vamos a tener 1,2 moles por 100 mililitros. Muy bien, 0,2. Eso podrían haberlo hecho inclusive así directo.
sin necesidad de cálculo, ¿sí? Eso va a ser igual a 0,12 moles. Bueno, ya está. Ahora, ¿para qué nos sirvió esto? Solamente para poder calcular la cantidad real que nosotros tenemos de ácido nítrico y que va a formar parte de esta reacción. Ahora vamos a trabajar con la ecuación. Bien, ya como dijimos, la ecuación está balanceada. Yo por lo general tiendo a colocar abajo los datos que me da el problema y arriba los datos que voy a sacar, ya sea de tabla y de la ecuación estequiométrica, ¿sí? Nos están dando 0,3 moles. Nos dicen que el 0,3 moles de cobre reaccionan con, nos daba este volumen, esta concentración, pero nosotros sabemos que tenemos 0,12 moles aquí. Moles de el ácido. Como acá tengo moles y acá tengo moles, acá arriba necesito de dato moles y lo voy a sacar de la ecuación. Yo sé que 3 moles de cobre sólido reaccionan con 8 moles de ácido nítrico. Entonces acá voy a tener 3 moles, esto se saca de la ecuación, acá vamos a tener 8 moles. Cuando ustedes tengan dos datos que están en los reactivos, sí o sí necesitan calcular reactivo limitante y en exceso. Quizás los datos que le están dando acá sean datos con relación estequiométrica, pero de todas formas, si tienen dos datos acá, verifiquen si no tienen reactivo limitante y en exceso. Siempre que hayan dos datos en los reactivos, vamos a hacer eso. Entonces voy a hacer de cuenta que este valor va a ser mi incógnita, X. Entonces nosotros decimos que 3 moles de cobre metálico van a reaccionar con 8 moles de ácido. Entonces 0,3 moles de cobre tendrían que reaccionar con X. ¿Cuánto va a ser los moles de ácido? O sea, 0,3 moles de cobre. ¿Con cuántos moles de ácidos tendrían que reaccionar? Hacen lo mismo, 0,3 por 8 dividido, muy bien, 0,8 por 8 moles dividido los 3 moles de cobre. Y bueno, también la relación lo podrían haber hecho sin necesidad de calcular, pero es mucho mejor asegurarse con los cálculos. Va a ser 0,8 moles. O sea que para reaccionar con estos 0,3 moles de cobre necesitamos 0,8 moles de ácido nítrico. Pero ¿cuántos moles tenemos de ácido nítrico? 0,12 moles. Entonces, tengo acá menos cantidad de ácido que lo que realmente necesitaría para que reaccionen con esos 0,3. ¿Eso qué va a significar? Que van a reaccionar completamente estos 0,12 moles y me va a sobrar cobre. Por lo tanto, ¿quién va a ser el reactivo limitante y quién va a ser el reactivo en exceso? Recuerden, reactivo limitante es el que tengo en menor cantidad. Muy bien, el reactivo limitante va a ser el cobre. ¿Quién va a ser reactivo limitante? Ya, bueno, eso sí ya lo dijeron. El que tengo en menor cantidad va a ser el ácido nítrico, ¿sí? Para reaccionar con 0,8 yo necesito para reaccionar con 0,3 moles yo necesito 0,8 y yo tengo 0,12, o sea, tengo menor cantidad que la que necesitaría para que reaccione esto. Entonces, reactivo en exceso va a ser el cobre. ¿Para qué nos sirve encontrar reactivo limitante y reactivo en exceso? Porque, como les dije, van a reaccionar completamente estos 0,12 moles, ¿sí?
y van a reaccionar con la cantidad necesaria que necesitaría de cobre, ¿sí? Con su relación estequiométrica, y me van a sobrar moles de cobre que no van a reaccionar. Si ustedes trabajarían con estos 0,3 moles, vamos a obtener, teóricamente nosotros tendríamos que tener un producto, y cuando veamos que querramos pesar en el laboratorio, vamos a tener menos de lo que nosotros esperábamos tener. Por eso siempre trabajen con el dato del reactivo limitante. Entonces, encontramos reactivo limitante y entonces por eso vamos a trabajar sí o sí con este dato, ya que es el reactivo limitante. Entonces, 8 moles del ácido nítrico van a formar, y acá sí vamos a ver lo que nos pide, que nos dice cuántos moles del gas monóxido de nitrógeno se forman. O sea que nosotros acá necesitamos encontrar X moles, ¿sí? Cuántos moles del monóxido de nitrógeno se van a formar. De nuevo lo mismo, si yo tengo moles acá, necesito moles aquí. Entonces, 8 moles del ácido, o sea, 3 moles de cobre más 8 moles de ácido reaccionan para formar 2 moles del monóxido de nitrógeno. Entonces, 8 moles reaccionan para formar 2 moles del monóxido de nitrógeno. Entonces, ¿cuántos moles formarán 0,12 moles de el ácido nítrico? .03 moles, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver las respuestas. Bueno, yo las puse como A, B, C o D. Ustedes tienen el botoncito para seleccionar. Tengan mucho cuidado si vuelven a apretarlo. Solamente pongan quitar mi elección o volver a apretar en el indicado, ¿sí? Asegúrense bien la cantidad de decimales y todo, ¿sí? Bueno, nos dio la opción correcta sería la opción A. En el caso del cuestionario que me pasaron, era la primera opción, ¿sí? Como les dije, no sé si los ponen como aleatorio y quizás esté en otro orden. 0,03 moles. ¿Alguien tiene una duda sobre este ejercicio? Este ejercicio mezclaba estequiometría con soluciones. ¿Nadie tiene una duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? No, profe. Ok. Vamos con el punto número 2. El punto número 2 nos dice los compuestos óxido de calcio, monóxido de nitrógeno, flúor gaseoso, flúor molecular, flúor diatómico, ya como ustedes quieran nombrarlo, cloruro de sodio y cloruro de hidrógeno, presentan respectivamente los siguientes tipos de enlaces y nos están dando diferentes, ¿sí? Metálica, iónica, covalente pura, molecular e iónico. Yo acá les recomiendo que antes de empezar a ver las opciones, ustedes analicen qué tipo de enlace es. Y todos los tipos de enlace que nos están dando son enlaces interatómicos, ¿sí? Entonces vamos a buscar, me dicen qué tipo de enlace forma el óxido de calcio. Iónico. Iónico, ¿sí? ¿Cómo van a reconocer que sea un enlace iónico? Tengo un metal y tengo un no metal. Entonces va a ser enlace iónico. Bueno, vamos al monóxido de nitrógeno. ¿Qué tipo de enlace va a ser? Covalente. Bien, pero nosotros sabemos que en el enlace covalente tenemos de dos tipos: el enlace covalente polar y el no polar. ¿Cómo vamos a reconocer que es covalente? Porque está formado por dos no metales, y vamos a tener dos o más no metales. Tengo dos no metales, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Son dos no metales. Ahora vamos a ver si es covalente polar o no polar.
Una cosa es molécula polar y no polar, y otra cosa es enlace covalente polar y no polar. El enlace covalente va a ser polar cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos sea mayor que 0, ¿sí? Entonces, tenemos el nitrógeno, cuya electronegatividad es 3, y el oxígeno, cuya electronegatividad es 3,5. O sea que esto va a ser un enlace covalente polar. Bien, pasamos al flúor. ¿Qué tipo de enlace interatómico va a tener? Polar. Covalente. Bien. Covalente. Y ahora, ¿polar o no polar? Apolar. No polar. Muy bien, No polar. perfecto, ¿sí? La electronegatividad de flúor menos de flúor nos va a dar 0. Entonces va a ser no polar. Cloruro de sodio, Iónico. iónico, ¿sí? Metal, Iónico. no metal. Muy bien, iónico. Y el cloruro de hidrógeno, Iónico. es No. Covalente. 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 El hidrógeno es un no metal. Si bien está en el grupo 1, es la excepción. Si el hidrógeno está ahí solo porque tiene un electrón en su última capa, que es su único electrón. Pero no tiene las mismas propiedades que los metales, ¿sí? Solo está ubicado ahí, en ese grupo, porque tiene un electrón en la última capa. Pero el hidrógeno es un no metal. Entonces, el hidrógeno es un no metal, el cloro es un no metal, el enlace va a ser covalente. ¿Polar o no polar? No polar. ¿Seguro? Fíjense la diferencia de electronegatividades. Es polar, polar. Polar, ¿sí? El hidrógeno, su electronegatividad es 2,1 y el del cloro, bueno, en algunas tablas lo van a encontrar como 3 y en otras tablas lo van a encontrar como 3,2, otros como 3,1, ¿sí? En realidad la electronegatividad del cloro es de 3,16. Entonces va a ser covalente polar, perdón. Bien, y ahora busquen este orden. Iónico, covalente polar, covalente no polar, iónico, covalente polar. ¿Cuál va a ser la opción correcta? La D. La D. Muy bien. Recuerden que hay una excepción, bueno, serían dos más bien, excepciones de compuestos que, si bien es un metal y un no metal, forman enlaces covalentes, ¿sí? Eso un compañero lo pasó en el grupo la imagen, ustedes no se olviden, que es el berilio con el hidrógeno o el berilio con halógenos. El berilio es un metal pobre, ¿sí? O sea, tiene comportamiento de metal, pero también tiene comportamiento de no metal cuando reacciona con el hidrógeno o con los halógenos. Y la otra excepción es el aluminio. También cuando reacciona con o se combina con el hidrógeno y con los halógenos, ¿sí? Estas son las excepciones de compuestos que tendrían que tener enlace iónico, pero en realidad forman enlaces covalentes. Bueno, o sea que cuando ustedes vean esto, no lo analicen como metal y no metal, sino como covalentes. Bien, vamos a el siguiente punto. ¿Alguien tiene una duda con lo que vimos hace rato? No, profe. Bien, bueno, pasamos con el ejercicio número 3. Acá sí presten mucha atención a lo que dicen los enunciados. Nos dice, sabiendo que el ion, ¿sí?, del elemento X, que es un, ¿qué va a ser esto? ¿Catión o anión? Catión. Catión, ¿sí?
Muy bien, recuerden que si tiene carga positiva es catión y eso significa que perdió electrones. Y la carga que tengamos acá es la cantidad de electrones que perdió. Entonces nos dice, sabiendo que el ion X2+, o el ion divalente, ¿sí?, tiene 18 electrones, se solicita que clasifique de verdadero o falso las siguientes afirmaciones. El último electrón en la distribución electrónica del ion, ¿sí?, fíjense que acá les está diciendo del ion, tiene número cuántico principal igual a 3. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Necesitamos ubicar estos 18 electrones y lo conveniente sería que ustedes hagan la configuración electrónica. Entonces, nosotros vamos a hacer la configuración electrónica del ion del catión y vamos a ubicar los electrones. Entonces tendríamos 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6. Recuerden el orden de llenado, ¿sí?, del diagrama de Pauling. 2s2, luego sería 3, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ahora sí tenemos ya 18 electrones. Entonces pregunta, el último electrón en la distribución electrónica del ion, o sea, el último electrón va a estar aquí, tiene número cuántico principal igual a 3, o sea, el n es igual a 3. Verdadero. Sí. Bien, verdadero. Entonces por ahora esta opción va a ser verdadera. Vamos con el 2. Nos dice, el nivel de valencia ahora es del elemento X, ¿sí? Ya estamos hablando del elemento como átomo neutro, ¿sí?, ya no como catión. Dice, el nivel de valencia del elemento X es el tercero. Nivel de valencia es lo mismo que decir el último nivel de energía, ¿sí? Sabemos que el catión perdió, ¿cuántos electrones me dijeron? Electrones. 2. 2. Bien. Si perdió 2 electrones, ¿cuántos electrones tenía originalmente? Sabemos que ahora 20. tiene 18. Muy bien. O sea que originalmente tenía 20 electrones. Entonces, acá le faltarían, esta es la configuración del catión, pero acá nosotros tendremos que analizar la configuración del átomo neutro. Entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Entonces, ¿qué sigue ahora? Sí, perdón, Brisa. No, nada. No sé qué presionó, perdón. 3s2, ¿qué sigue ahora? 4s2. Muy bien. 4s. Y tenemos hasta 2 electrones. Y ahí ya tenemos ubicados los 20. Entonces nos dice, el nivel de valencia del elemento X, o sea, su última capa, ¿es el tercero? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy Falso. bien. ¿Por qué? Porque ahora sí va a ser el cuarto. Acá sí presten mucha atención si estamos hablando del ion o estamos hablando del átomo neutro. Vamos a la afirmación 3. El radio del ion, ¿sí?, o sea, del ion, o sea, del catión, es mayor que el radio atómico del elemento X. ¿Verdadero? Falso. Falso. Recuerden siempre que el catión tiene menor radio atómico, o sea, menor radio iónico sería, o menor tamaño que el átomo neutro. Y sucede de manera distinta con respecto a los aniones, ¿sí? Los aniones sí tienen mayor tamaño que sus elementos neutros, ¿sí?, que sus átomos neutros. Muy bien. Los subniveles P, ¿sí?, del ion 2+,
¿Están totalmente llenos? Volvemos a analizar esto. Me fijo subnivel P y subnivel P. Verdadero. Están totalmente llenos, así que va a ser verdadero. Y bueno, ¿cuál sería la secuencia entonces? Verdadero, falso, falso, La C. verdadero. Muy bien. ¿Alguien tiene una duda con este ejercicio? Profe, ¿puede explicar lo de los subniveles? El cuarto. El de los subniveles. O sea, este de acá. Los subniveles. Bueno, habíamos dicho que nosotros tenemos subniveles de energía. Tenemos el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Y dependiendo en qué orbital esté, esto va a ir aumentando. El subnivel S, ¿sí?, solamente puede tener hasta 2 electrones. Por eso es que siempre cuando completamos un subnivel va a ser 1S y hasta 2 nada más. El subnivel P solamente puede tener hasta 6 electrones. O sea que si nosotros tenemos todavía más electrones por llenar, sí o sí tienen que completar esto y recién vamos a pasar al siguiente subnivel. El subnivel D solamente puede tener hasta 10 electrones. Entonces necesitaríamos llenar todo el 10 y recién pasar. Y el subnivel F puede tener hasta 14 electrones. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar un subnivel lleno? Cuando tenga, ¿sí?, la cantidad de electrones de su capacidad máxima. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un... Vean en su tabla periódica, ¿sí?, todo el grupo 1, fíjense, todo el grupo 1, su configuración electrónica está, por ejemplo, para el hidrógeno 1s1, porque tiene un solo electrón. O sea que no llenó su subnivel S. Y todo el grupo 1 también está así de esa manera, ¿sí? 2S1, 3S1, 4S1, 5S1 y así 6S1. Cuando pasan al grupo 2, yo tengo un electrón más. Entonces, sería 2S2, 2S2, 3S2, 4S2. O sea que ya llegó a completar su subnivel S. Si pasamos al siguiente elemento, por ejemplo, para el berilio, el siguiente elemento es el boro, entonces pasaría a llenar ahora el subnivel P. Y tenemos un electrón más, por eso es que tendría solamente 2P1, tendría un solo electrón. Y así a medida que nosotros vamos aumentando el número atómico o la cantidad de electrones, vamos a ir llenando cada uno de los subniveles. Hasta que llegue al 2P6, que por ejemplo en este caso sería hasta el neón. Hasta el neón llega al 2P6 y luego empieza otra vez el subnivel, el nivel 3, llenando el 3S2. Luego pasa al 3P6, ¿sí?, hasta que lo llena y luego pasa así al siguiente, como en este caso 4S1 y luego 4S2. Entonces, subniveles llenos es que completen la cantidad de electrones, su límite de capacidad de electrones. Y una vez que completan eso, recién pueden pasar al siguiente subnivel. No sé si ustedes tienen, depende de la tabla periódica que ustedes tengan, ¿sí? La mayoría de las tablas periódicas, a excepción de la AZ, tiene el diagrama de Pauling. Entonces, eso que está con los circulitos y las flechitas les está indicando el orden de llenado. Entonces, ¿qué subnivel se va a ir llenando primero? Y entonces ustedes van colocando la cantidad de electrones a medida que van llegando y completando, como les dije, hasta acá era 18 y este de acá era hasta 20. ¿Alguna otra duda? ¿O se entendió por eso? No, profe, muchas gracias. Okay. ¿Seguros? No, yo no tengo problema en volver a explicar. Como les dije, traten de aprender o buscan esa tabla periódica o ustedes lo hacen. Creo que es mejor que ustedes hagan su orden de llenado, ¿sí? Bien, vamos a ver el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice, un país produce aproximadamente por año 5 por 10 a la sexta toneladas de ácido sulfúrico.
1 por 10 a la sexta toneladas de amoníaco y 1,0 por 10 a la sexta toneladas de hidróxido de sodio. Transformadas en moles, ¿sí? El orden decreciente de esa sustancia es orden decreciente, ok. ¿Qué necesitamos hacer? Todo esto que está acá, 5 por 10 a la sexta toneladas, es unidad de masa. Entonces, esta cantidad que nos están dando es la masa de ácido sulfúrico, ¿sí? Masa de amoníaco y masa de hidróxido de sodio. Nos dice que tenemos que pasarlo a moles y ver en orden decreciente, o sea, ordenarlos según la cantidad de moles de manera decreciente, o sea, del mayor a la menor. Pueden trabajar si quieren en gramos o trabajar en kilogramos y kilomoles, pero bueno, yo creo que mejor vamos a trabajar todo en gramos. Una tonelada son 1000 kilogramos y a la vez 1000 kilogramos son 1000 gramos. O sea que una tonelada son 1.000.000 de veces más que gramos. O sea, 1 por 10 a la sexta, ¿sí? De todas formas, bueno, lo hacemos aquí. Y vamos a tener 5. Tenemos 5,0 por 10 a la sexta toneladas. Y acá vamos a pasarlo. Yo sé que 1 por 10 a la sexta gramos es una tonelada. Entonces, ¿qué masa vamos a tener? $5 por 10 a la 12. Y esto sí ya está en gramos. Necesitamos pasar de gramos a moles. ¿Cómo pasamos de gramos a moles? Hay dos maneras. Una es con regla de 3 simple y la otra es con la fórmula. ¿Quieren hacerlo por regla de 3 simple o por fórmula? Por la fórmula. Bien. ¿Qué relación tenemos entre la masa, el número de moles y la masa? Es que el número de moles del compuesto va a ser igual a la masa que tengamos del compuesto dividido la masa molar. Esta es la fórmula que nosotros vamos a emplear. Entonces, la masa que tenemos es esto, 5 por 10 a las 12 gramos. ¿Y cuál es la masa molar? Y bueno, acá necesitamos calcular primero. Nos dice que el primer dato era de ácido sulfúrico, ¿sí? Esta masa es de ácido sulfúrico. ¿Cuál es la masa molar del ácido sulfúrico? $98. Muy bien. ¿Todos saben cómo calcular la masa molar? Bueno, de todas formas, explico. ¿Sí? Ok. Explico uno y bueno, ya después los otros ya lo van a entender, ¿sí? Para la masa molar nosotros vamos a calcular la cantidad de moles de átomos y multiplicar por su número másico o su masa atómica, ¿sí? Pero relacionado con moles, o sea que lo vamos a relacionar con gramos mol. Entonces, acá tenemos 2 moles de hidrógeno, ¿sí? Y cada hidrógeno o mol de hidrógeno va a pesar 1 gramo mol. Más, luego tenemos el azufre. El azufre, si ustedes buscan en la tabla periódica, tiene una masa de 32. Cuando lo pasamos a moles, 32 gramos mol. Más el oxígeno, que sería 4 por 16 gramos mol. Entonces, cuando ustedes resuelven esto, la masa molar del ácido va a ser igual a 98 gramos mol. Entonces acá dividimos por 98 gramos mol. ¿Cuánto les da esto?
Puede ser 5,10 por 10 a la 10. Muy bien. 5,10 por 10 a la 10. Esta es la cantidad de moles que nosotros vamos a tener, ¿sí? Moles de ácido sulfúrico. Vamos a hacer lo mismo para los otros compuestos. Vamos a tener que pasar, ¿sí? También todo esto para él. Creo que el siguiente es el amoníaco. Entonces, del amoníaco nosotros tenemos 1,2 por 10 a la sexta. Por 10 a la sexta hacemos este pasaje y eso va a ser la cantidad de amoníaco que vamos a tener. ¿Cuánto les da? Hacen 1,2 por 10 a la sexta por 1 por 10 a la sexta. Creo que les da 1,2 por 10 a la 12. Sí, profe. Bien, y ahora ese valor vamos a hacer lo mismo, ¿sí? El número de moles va a ser igual a la masa dividido la masa molar. 1,2 por 10 a la 12. Y ahora sí, ¿cuál es la masa molar del amoníaco? ¿17? Muy bien, ¿sí? 14 para el nitrógeno y 1 por 3, 3, entonces va a ser 17. ¿Cuánto es entonces la cantidad? Hacen 1,2 por 10 a la 12 dividido 17. $7,05 por 10 elevado a la 10. Bien, 7,05 por 10 elevado a la 10. Bien, 7,05, 7,06, eso ya va a depender de cómo ustedes estén acostumbrados a aproximar, ¿sí? Bueno, esta es una de las maneras de hacer, que es utilizando la fórmula. La otra manera de hacerlo es con regla de 3 simple. Vamos a hacer ahora entonces para el hidróxido. Primero tenemos que pasar, ¿sí?, de toneladas a gramos, y bueno, acá serían, el dato que nos están dando es 1 por 10 a la sexta. Eso va a ser de hidróxido de sodio. Entonces acá nos va a quedar 1 por 10 a la 12. Bueno, entonces por regla de 3 simple también necesitamos sí o sí sacar la masa molar del hidróxido. ¿Cuál va a ser su masa molar? La masa del sodio más la masa del oxígeno más la masa del hidrógeno. Muy bien, 40 gramos mol. Esta es la masa que ocupa un mol de hidróxido, ¿sí? Entonces, quienes quieran hacerlo con la fórmula ya después lo hacen, pero esto significa que 40 gramos de hidróxido ocupa o es la masa de un mol de hidróxido. Entonces, esta cantidad de gramos va a ser X moles. Entonces, X va a ser igual a esta cantidad de gramos por 1 dividido 40. Por un mol dividido 40 gramos. ¿Cuántos moles da eso? ¿2,5? 2,5 por 10 a la 10. Muy bien, por 10 a la 10 moles.
Acá sí atentos porque les están pidiendo ordenarlas de menor, no, de forma decreciente, perdón, o sea, de mayor a menor, considerando los moles. Entonces, ¿dónde tenemos mayor cantidad de moles? En el amoníaco. Muy bien. O sea que vamos a tener, este va a ser primero, en el orden, va a estar primero el amoníaco, después el ácido sulfúrico, muy bien. Sí. Y por último el hidróxido. O sea que tenemos que seguir este orden porque nos están diciendo decreciente. Entonces, amoníaco, ácido e hidróxido. ¿Cuál sería la opción correcta entonces? La A. La A. Perfecto. Profe, Sí. ¿cómo hacía Pai para determinar el más grande? Nos fijamos, todos están por 10, así que ahí no hay problema. Cuando acá ustedes tengan en notación científica y todo esté por 10, nosotros vamos a tener que comparar el número acá, porque como es notación científica necesitamos siempre un solo número entero. Entonces vamos a tener el mayor número entero, 7, 5 y luego el 2. Ahora, ¿qué hubiese pasado si acá no hubiese sido todo elevado a la 10? Ahí ustedes tendrían que buscar cuál tiene mayor acá exponencial. Mayor exponencial teniendo en cuenta hacia positivo, ¿sí? Mayor. Si acá hubiese sido, por ejemplo, un 12, pero 10 y 10, este sería el mayor. Si acá hubiese sido 12, 11 y 10, entonces este es mayor, el segundo y este es el tercero, ¿sí? Entonces recuerden, primero, podemos comparar, porque todos están con el mismo exponencial, solamente comparamos los números, el número entero. Si nosotros tenemos diferentes exponenciales, el mayor va a ser el que tenga mayor exponencial. Ok. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Seguimos entonces, ejercicio 5. Las fórmulas de los siguientes compuestos: ácido ortobórico, hidróxido ferroso, ácido clórico, dióxido de manganeso y silicato de calcio son respectivamente, bueno, necesitamos encontrar sus fórmulas, ¿sí? Sus fórmulas químicas. Comenzamos entonces con la formación. La formulación sería en realidad. Es ácido ortobórico. Cuando tenemos el prefijo meta, piro y orto es porque es un ácido especial. Así que tenemos que formar este ácido especial. Pero sí es importante, primero, ver con qué valencia está trabajando el no metal. O sea, primero reconocer cuál es el no metal o cuáles son los elementos. Luego reconocer con qué valencias están trabajando. Como tenemos la palabra ácido, sabemos que sí o sí va a haber un hidrógeno. Y ahora dice ortobórico. ¿Cuál va a ser el otro elemento? El boro. Muy bien. Y como tenemos la terminación ico, significa que va a tener oxígeno. Si tuviésemos la terminación ácido y luego termina en hídrico, sabemos que no lleva oxígeno. Bueno, vamos a tener que encontrar entonces, sabemos que va a ser hidrógeno, boro y oxígeno. O sea, vamos a formar un ácido, en este caso un ácido ternario y un ácido especial. Entonces, ¿con qué valencia están trabajando? Dice ico es la mayor, pero el boro, ¿cuántas valencias tiene? Una sola. Una sola, o sea que ya sabemos que va a estar trabajando con su valencia 3. Entonces, primero vamos a formar el óxido. Sabemos que están trabajando con valencia 2, 3, entonces se hace 3, 2, perdón, se hace el intercambio. Ahora vamos a agregar agua para formar el ácido.
Y tendríamos en un orden el hidrógeno, luego el boro y luego el oxígeno. Pero esto sería para un ácido común. En este caso es un ácido especial. Para los ácidos especiales nosotros tenemos que tener en cuenta si la valencia va a ser par o impar. Como N, la valencia es igual a 3 y 3 es un número impar, tenemos que seguir las reglas de ácidos especiales para números impares. Meta sigue la relación 1,1, piro sigue la relación 1,2 y orto sigue la relación 1,3. ¿Qué significan esas relaciones? Un mol de óxido, un mol de agua. Un mol de óxido, 2 moles de agua. Un mol de óxido, 3 moles de agua. O sea que acá necesitamos un mol del óxido y 3 moles del agua. Vamos a contar ahora la cantidad de átomos totales que tenemos en los reactivos y vamos a colocarlo en los productos. Comenzamos con el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos en los reactivos? 6. Muy bien, así que acá colocamos un 6. Boro, 2. 2, muy bien. Oxígeno, 6. 6, También 6. muy bien. Y en este caso todos son pares, vamos a tener que simplificar, ¿sí? Obvio, si simplificamos, agregamos un 2 ahí. Igual no nos importa por ahora demasiado esto porque nosotros necesitamos solo la fórmula. Y una vez que simplificamos, nos queda hidrógeno 3, boro 1, oxígeno 3. O sea que hasta ahora puede ser cualquiera de estos tres. Vamos a pasar de estos 4, perdón. Vamos a pasar al siguiente compuesto. Hidróxido ferroso. Profe, Sí, N, ¿cuál número es? Porque dijo que N impar. ¿Cuál es N? la valencia con la que está trabajando el no metal. Ah, listo. Muchas gracias. Bueno, acá lo escribo por las dudas. ¿Qué hubiese pasado si la valencia era par? Tenemos para meta sigue la relación 1,1, ¿sí? Un mol, un mol. Para piro la relación ahora cambia y va a ser 2,1. Y para orto la relación también va a cambiar y va a ser 1,2, ¿sí? Los chicos lo aprenden como 11, 12, 13 y acá 11, 21, 12. O sea que si la valencia hubiese sido par, acá tendríamos que tener diferentes cantidades de moles en la reacción, ¿sí? Bueno. Profe, ese es solo para los no metales, ¿no? Esto es solo para los no metales. Muy bien. Vamos con... obvio hay excepciones, ¿no? Hay 3 no metales que forman ácidos, o sea, son anfóteros, se comportan como metal y como no metal. Vanadio, cromo y manganeso, ¿sí? Pero de todas formas, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes? Porque acá van a tener los prefijos orto, piro y meta, piro y orto. Con eso, si ustedes tienen esto, ya saben que es un ácido especial y lo tienes que formar de esta manera, ¿sí? Bueno, vamos a... El siguiente era óxido ferroso. No, hidróxido ferroso, perdón. Hidróxido ferroso. ¿Cuál va a ser su fórmula? Que nos digan la palabra hidróxido es porque vamos a tener el grupo oxidrilo. ¿Cuál es el grupo oxidrilo? El grupo OH. O sea, vamos a tener metal, entre paréntesis, el grupo OH, intercambio de valencias, pero solamente intercambio de valencia el metal. ¿Cuál sería la fórmula aquí? ¿Cuál es el símbolo químico del... Bueno, perdón, también es lo mismo, reconocer con qué valencia se está trabajando y de qué elemento se trata. El Fe, el hierro. Hierro, muy bien. Hierro va a ir primero, luego como dice hidróxido es el grupo oxidrilo, o sea que sí o sí vamos a tener esto, OH. Y ahora, ¿con qué valencia va a trabajar el hierro?
como tiene la terminación oso, ustedes se van a tener que fijar de todas formas, y el hierro tiene dos valencias, la valencia 2 y la valencia 3. Cuando tenemos la nomenclatura tradicional, muy bien, va a ser 2. Oso es para la menor, ico es para la mayor, o sea que acá va a ir el 2. El siguiente compuesto es el ácido clórico. Bueno, ácido clórico. De nuevo vemos acá, dice ácido, por lo tanto vamos a tener un hidrógeno y luego tenemos clórico, va a ser cloro con su valencia, y ahora hay que ver cuál de sus valencias. ¿Cuántas valencias tiene el cloro? 4. 4, o sea, vamos a tener valencia 1, 3, 5 y 7. Ustedes tienen que decirme con cuál de estas valencias va a trabajar el cloro. Con 5, ¿sí? Recuerden, cuando tenemos 4 valencias, la menor va a ser hipo, prefijo hipo, prefijo hipo, sufijo oso, 3 va a ser solamente sufijo oso, 5 va a ser ico, y la mayor de todas va a ser per ico, ¿sí? Prefijo per, sufijo ico. Muy bien, va a ser la valencia 5. ¿Cómo van a formar el ácido? El ácido ya va a depender de ustedes. ¿Cómo ustedes están acostumbrados a hacerlo? Pueden hacer con la reacción o pueden aplicar la regla memotécnica. Yo voy a hacerlo lo de la regla memotécnica, ¿sí? En este caso, analizamos si la valencia es par o impar. Como n es 7, la valencia es, perdón, n vale 5, la valencia es impar. Entonces, ¿qué hacemos cuando formamos el ácido? La cantidad de átomos de hidrógeno que voy a tener es 1 porque mi valencia es impar. El no metal, que en este caso va a ser el cloro, también va a tener un solo átomo. Y el oxígeno va a seguir esta regla de n más 1, ¿sí? Si es impar, se suma 1 y se divide por 2. Dividido 2. Como acá tengo 5, n vale 5, 5 más 1 es 6, dividido 2 va a ser 3. O sea que nuestra fórmula va a ser hidrógeno, cloro, oxígeno, 3. ¿Sí? Esta va a ser la regla memotécnica que vamos a emplear aquí. O sea que va a ser hidrógeno, cloro, oxígeno, 3. Ahora el siguiente compuesto es el dióxido de manganeso. Está fácil, nos dieron la nomenclatura por atomicidad. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Acá con el ácido clórico también se podría haber hecho como el caso anterior, ¿no? Del ortobórico. Claro, pero ya no con la cantidad de moles. Lo hago para que vean si no. ¿Sí? Este es con la regla y la otra es, yo digo, mi ácido clórico viene de mi óxido clórico. Ya encontré su valencia 5, entonces tendría cloro, oxígeno, intercambio de valencia, acá el 2, aquí el 5, si se simplificaría lo simplifico, en este caso no se puede. Para formar el ácido tengo que agregarle agua y acá vamos a tener hidrógeno, cloro y luego el oxígeno. Y cuento la cantidad de átomos que tenemos de hidrógeno. Dos. Bien, 2, cloro, también 2, y oxígeno, 6. 6. Como todos son pares, vamos a simplificar. Acá me queda 1, 1 y 3. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. De hecho, creo que las dos son sencillas. ¿Sí? Si ustedes están acostumbrados a hacerlo con la reacción, lo hacen. No tengo, o sea, es sencillo, es fácil, no hay problema. Mientras ustedes no hagan mal, no formen mal el óxido, después todo va a estar bien.
Y bueno, en cuanto a la regla, ¿qué hubiese pasado si la valencia era par? Si N es par, el hidrógeno, nosotros tendríamos que tener 2 átomos de hidrógeno. El no metal, ¿sí? Pongo como no metal, de todas formas va a ser 1. En cambio, el oxígeno va a ser la valencia más 2, en este caso, dividido 2. Esa sería la regla para la valencia par. Ok, tenemos entonces ya en la forma de ácido clórico, lo hacen con regla o lo hacen con la formación del ácido, es lo mismo, las dos son sencillas y las dos le van a dar el mismo resultado, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente que nos dice es el dióxido de manganeso. Dióxido de manganeso, ¿cuál va a ser su fórmula? Manganeso y oxígeno. Bien, manganeso, Mn y oxígeno. Y acá nos dice dióxido, o sea que tenemos 2 átomos de oxígeno. Ese va a ser el dióxido de manganeso. Por último nos queda el silicato de calcio. Para la formación de sales, ¿sí? A menos que sea también una sal especial, ustedes pueden también aplicar esta regla. Pueden aplicar esta regla, solo que va a haber una diferencia donde después tengo que hacer un intercambio de valencia con el metal. Pero la regla, esta regla mnemotécnica, se puede aplicar. Si no, también forman primero el óxido, luego forman el ácido y luego hacen el intercambio del catión por el hidrógeno. Entonces, yo voy a hacer esto primero la regla. Dice silicato de silicio, silicato de calcio. Necesito saber cuáles van a ser mis elementos. Tenemos calcio, ¿sí? Y tenemos acá el anión silicato. Silicato, silicio, y como dice Ato, va a trabajar con la mayor valencia. Pero si ustedes se fijan, el silicio tiene una única valencia. Y otra cosa, terminación ato o ito significa que va a llevar oxígeno. Terminación uro significa que no lleva oxígeno. Entonces, silicato de calcio. Lo que voy a hacer es trabajar con la parte del silicio. En este caso voy a colocar metal, que en este caso va a ser el calcio. Y bueno, antes como siempre era ver la valencia con la que está trabajando el no metal. ¿Con qué valencia está trabajando el no metal? Tenemos el silicio. Con 4. Con 4, bien. N es 4, por lo tanto su valencia es par. Ahora acá en vez de hidrógeno yo voy a colocar calcio. Como N es par, yo tengo que tener 2 átomos de calcio. Luego el silicio va a ser 1. Y luego el oxígeno, que va a seguir la misma regla. Sería 4 más 2, porque es par, dividido 2. 4 más 2 es 6, dividido 2 va a dar 3. O sea que voy a colocar aquí en orden, primero el metal, que en este caso va a ser el calcio, y tendría que tener un 2. Luego viene el silicio, el oxígeno, que va a ir un 3, y acá tengo que colocar el intercambio de valencia con la que estaría trabajando el calcio. ¿Con qué valencia está trabajando el calcio? Con 2. Y con este 2 se van a simplificar. Por lo tanto nos va a quedar calcio, silicio, oxígeno 3.
¿Se entendió este? Si no, lo hago con la formación de óxido, luego ácido y luego sal. ¿Quieren que haga eso también? Si no, como digo, una es esta regla y la otra es tener que formar primero el óxido. Como dice silicato, va a venir del ácido silícico. Y para formar el ácido silícico yo necesito el óxido silícico, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a formar el óxido silícico? Tengo silicio, oxígeno, intercambio de valencia. Aquí va a ir el 2, aquí va a ir el 4, más, como los dos son pares, sí o sí van a simplificar acá. O sea que acá me queda un 2. Más agua. Formo entonces hidrógeno primero. Tengo 2 átomos de hidrógeno. Luego silicio. Tengo uno solo. Luego oxígeno. Y tengo 3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este es mi ácido. Tengo que pasarlo a sal. Para eso, el calcio me reemplaza los hidrógenos. Y me reemplaza la cantidad de hidrógenos que tengo acá. Como yo tengo 2 hidrógenos, necesito 2 átomos de calcio. Y luego vendría todo este anión. O sea, acá se produce una ruptura o una separación, una disociación del catión y del anión. Entonces acá vamos a tener silicio, oxígeno, 3. Y acá el intercambio de valencia con el calcio. La valencia del calcio es 2. Y se simplifican. ¿Ven? De todas formas, nos quedaba lo mismo. Ya depende de ustedes y de su práctica, cómo ustedes están acostumbrados a formar la sal. Bien. ¿Cuál va a ser la opción correcta entonces? Acá sí atentos porque un número que cambie ya cambia todo, ¿sí? H3BO3 era este. Luego tenemos FOH2. O sea que sí, pueden ser cualquiera de estos 4. Después tenemos el ácido clórico, HClO3. Ya se descarta el segundo. Luego el MnO2, o sea que ya se descartaría ninguno de estos. Este se descarta el cuarto. Y KCO3, calcio. La opción correcta va a ser la 1. La opción correcta va a ser la opción A. ¿Se entendió, chicos? Me dicen si alguno tiene una duda con la formación de los compuestos. No, ok. No, profe. Bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, en la siguiente tabla se muestran los isótopos del magnesio. Ya tenemos acá. Sí, también se podría haber resuelto con balance de cargas. Colocabas en orden los elementos y luego sus estados de oxidación. Eso ya depende de cada uno. Bien, a ver, en la siguiente tabla se muestran los isótopos del magnesio. En número másico tenemos acá, el magnesio tiene 3 isótopos de diferentes números másicos, 24, 25 y 26. Y esta tabla es la abundancia relativa. La abundancia relativa del isótopo 24 es 79, la abundancia relativa del isótopo 25 es 10 y la abundancia relativa del isótopo 26 es 11. Analicen las afirmaciones relativas a los isótopos. 1. Como el número de neutrones varía en cada caso, los isótopos presentan propiedades químicas diferentes. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Verdadero? No, de neutrones, sería falso. Falso. Las propiedades químicas están basadas con los electrones. ¿Sí?
O sea, todo lo que nosotros vemos con propiedades químicas es de acuerdo a los electrones. El 2. La masa atómica del magnesio será la media ponderada de las masas de sus isótopos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Recuerden esa fórmula de abundancia relativa, por las dudas le piden la masa atómica del átomo neutro, ¿sí? Formado por estos 3 isótopos. El 3. Las propiedades físicas de los 3 isótopos son iguales porque tienen el mismo número atómico. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Las propiedades físicas... Falso. Falso. Las propiedades físicas se basan... A ver, esperen un momento, chicos. Las propiedades físicas se basan en la masa prácticamente, ¿sí? Entonces, si tienen el mismo número atómico, pero ¿qué es lo que cambia? Cambian sus números másicos. Nosotros sabemos que la masa de los átomos está concentrado en el núcleo, y en el núcleo tenemos tanto protones como neutrones. Entonces, si yo tengo diferentes números másicos, voy a tener diferentes propiedades físicas. Por eso es que acá son iguales, va a ser falso. Por más que el número atómico sea igual, es diferente el número de neutrones. Bien, entonces, de las afirmaciones anteriores, ¿cuáles son ciertas? No dice solo 1, solo 3, 1 y 2, 1 y 3 y solo 2. Muy bien, la opción E. Solo la opción 2 es verdadera, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar con el siguiente. Ok. Los puntos de fusión de sulfuro de potasio, cloro diatómico, cloro gaseoso, cloro molecular y tetracloruro de carbono son respectivamente, bueno, tenemos diferentes puntos de fusión. Acá lo primero que vamos a ver es, para ver esas propiedades necesitamos saber qué tipo de enlaces tenemos, tanto enlaces intermoleculares como tanto enlaces interatómicos como enlaces intermoleculares cuando veamos moléculas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de enlace tiene el sulfuro de potasio? Iónico. Iónico. Muy bien. El cloro, ¿qué Covalente, tipo de no enlace va a polar. tener? Covalente. Ok. Covalente no polar. No polar. Bueno. El tetracloruro de carbono. Covalente. Muy bien, va a ser covalente. Pero el tetracloruro de carbono, si bien cuando ustedes hagan la diferencia de electronegatividad, va a ser covalente polar, ¿sí? Pero cuando ustedes hagan la diferencia de electronegatividad, le va a dar como un enlace covalente polar. Pero cuando ustedes vean o armen la estructura de la molécula, ¿sí? O sea, su estructura de Lewis en el espacio, les va a dar que es una molécula no polar, porque sus momentos diatómicos, ya que es una molécula simétrica, esos momentos diatómicos la polaridad de enlace se van a anular, y al anularse esas polaridades va a quedar una molécula polar. O sea que, primero, el compuesto iónico sí va a tener mayor punto de fusión, o sea que ya sabemos que él va a tener mayor punto de fusión. En cuanto a los valores, sí o sí va a ser el de 840 Celsius, ¿sí? O sea que este va a ser 840. Ahora, ¿cómo vamos a comparar estos dos compuestos? Necesitamos ver, los dos son moléculas, por lo tanto necesitamos ver las fuerzas interatómicas que hay entre ellas, ¿sí? Acá, cloro y intermoleculares, perdón, entre el cloro y el tetracloruro de carbono. Vamos a analizar entonces las fuerzas intermoleculares.
¿Qué fuerza intermolecular tiene el cloro? London nomás. London nomás. London. ¿Qué fuerza intermolecular tiene el tetracloruro de carbono? London y dipolo, dipolo. En realidad solamente va a tener London. Ya les había dicho que cuando hagamos la estructura va a quedar como una molécula no polar. Así. Pero los dos enlaces London, ¿sí? ¿Se acuerdan cuándo yo tendría mayor enlace London? Cuando haya mayor masa. Muy bien, entonces analicemos la masa. ¿Dónde tenemos mayor masa o mayor peso molecular? En el tetracloruro. Muy bien. La masa molar del cloro va a ser 71. ...71 gramos mol, lo voy a dejar como 71 nada más, ¿sí? Y el del tetracloruro de carbono, ahí vamos a tener mayor masa. Cuando ustedes analicen dipolo-dipolo, tienen que ver dónde tienen mayor cantidad de electrones, ¿sí? A mayor cantidad de electrones, si saben que los dos tienen enlace dipolo-dipolo, a mayor cantidad de electrones van a tener mayor fuerza de enlace. Y cuando tengan que analizar puentes de hidrógeno, mientras más enlaces puentes de hidrógeno puedan formar, entonces va a tener mayor fuerza. Profe, Sí. ¿cuándo era que se formaban los puentes de hidrógeno? Cuando tenemos enlazados o enlaces OH, NH o FH o HF. Sí o sí es hidrógeno enlazado a un átomo muy electronegativo. Y esos tres átomos son oxígeno, nitrógeno y flúor. Ah, listo. ¿Y cuándo era que, cómo se llamaba? El de mar de electrones. ¿Ese también se podía calcular el punto de fusión? Sí, pero eso es solamente para compuestos metálicos. O sea, para sólidos metálicos. Claro, claro. Y si no hubieran dado dos, Bien, cómo se calculaba eso? ahí si les hubiese dado eso, ¿sí? Ustedes, en cuanto a los metales, mientras mayor electrones tenga, o sea, mientras mayores electrones pongan en juego al mar de electrones, o sea, si yo tengo cationes, perdón, si yo tengo, no sé, a ver, el aluminio que tiene que perder 3 electrones, el magnesio que tiene que perder 2 electrones, y el sodio que tiene un solo electrón de valencia, no perder, sino más bien tiene un electrón de valencia, ¿quién pone más electrones? El aluminio, ¿sí? Porque el aluminio tiene 3 electrones en su última capa. El magnesio tiene solamente 2 y el sodio tiene 1. Entonces, ¿quién pone mayor electrones en juego en el mar de electrones? El aluminio. Por eso es que el aluminio tendría mayor punto de fusión que el magnesio y que el sodio. Estamos hablando como un enlace metálico. Ahora después, ¿qué pasa si yo pondría a comparar, no sé, el sodio con el potasio? ¿Sí? Comparo esos dos, sodio con el potasio. Los dos ponen la misma cantidad de electrones en juego, en su mar de electrones. Tengo un electrón en el sodio y un electrón en el potasio. ¿Qué vamos a comparar ahí? Los radios iónicos. Mientras menor sea el radio, mayor va a ser su fuerza, o sea, su punto de fuga. Mayor va a ser su fuerza. Entonces el sodio va a tener menor radio que el potasio. Bueno, eso igual ya después lo podemos ver en ejercicio, ¿sí? Bueno, acá el carbono el tetracloruro de carbono va a tener mayor peso molar, ¿sí? Mayor masa molar. Entonces, en cuanto a orden, tenemos acá menos 101, o sea que este va a ser menos 101 y el tetracloruro de carbono va a ser menos 23. Bueno, entonces, orden. ¿Cuál va a ser el orden? ...840 menos 101 y 23. O sea que va a ser el C. Bueno,
Recuerden eso, ¿no? Cuando yo tengo dos fuerzas de enlace de London, lo que tengo que analizar es la masa molar. A mayor masa, mayor fuerza de enlace. Pasamos al 8. Un frasco contiene una solución concentrada de ácido clorhídrico en agua de densidad 1,18 gramos sobre mililitros y una pureza de 36,5% masa-masa. El volumen de esta solución necesario para preparar 500 mililitros de solución 0,2 molares de ácido clorhídrico es... Este ejercicio es un problema de solución. Nosotros tenemos que partir, ¿sí? O sea, nosotros vamos a partir de una solución, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una solución, va a ser nuestra solución 1. Nos dice que es una solución concentrada de ácido clorhídrico. Si es una solución de ácido clorhídrico, el ácido va a ser el soluto, y en este caso lo más probable en agua, entonces agua va a ser el solvente. Todo esto va a ser nuestra solución. Nos dice que la densidad de la solución es 1,18 gramos por mililitro. Y tiene una pureza de 36,5% masa-masa. Decirles pureza es lo mismo que darle dato de concentración. O sea que nos están dando el dato de la concentración de esta solución. Tenemos 36,5% masa-masa. ¿Qué significa esto? Que en 100 gramos de solución nosotros tenemos 36,5 gramos de soluto, que en este caso va a ser de ácido clorhídrico. De esta solución nosotros necesitamos, con un volumen de esta solución, nosotros necesitamos preparar otra solución, pero de 500 mililitros, o sea, una solución de 500 mililitros, pero va a tener otra concentración. O sea, acá el volumen va a ser de 500 mililitros y su concentración es 0,2 molares. Concentración igual a 0,2 molar. En este caso, cuando ustedes necesiten preparar de una solución a otra, o sea, una solución madre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nunca va a cambiar? El número de moles. El número de moles que yo tenga en el volumen que voy a extraer va a ser la misma cantidad de moles que vamos a tener aquí en nuestra nueva solución. O la masa del soluto que vamos a extraer de la solución madre va a ser igual a la masa que va a estar en la nueva solución. Lo único que va a cambiar es la cantidad de solvente. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de problemas, ustedes siempre recuerden que los moles que van a tener que extraer de la solución madre tienen que ser igual a los moles de su segunda solución. O decir lo mismo, la masa del soluto va a ser el mismo. ¿Sí? No importa la masa de soluto que yo extraiga, va a ser la misma masa de soluto que yo tenga aquí. Bueno, entonces, vamos a partir desde aquí. Nos dieron el volumen, nos dieron la concentración, nosotros podemos calcular la cantidad de moles que tenemos del soluto, que en este caso es el ácido clorhídrico. Lo podemos hacer con regla de 3 simple, lo podemos hacer con fórmula. Prefiero, bueno, regla de 3 simple. ¿Qué significa que tengamos una concentración 0,2 molar? Hay 0,2 moles por cada 1000 mililitros. Muy bien.
Recuerden que pueden hacerlo con litro o mil, ¿sí? O como acá yo tengo mililitros, lo paso en litros. Si no, esto lo pasan a litros y esto lo trabajan con litros. Va a ser la misma relación, ¿sí? O sea, acá en vez de ser 500 mililitros, ustedes lo colocan como 0,5 litros. Y acá van a ser 0,2 moles en un litro, X moles en 0,5 litros. Cualquiera de las dos relaciones pueden usar. Entonces tenemos 0,2 moles en 1000 mililitros. Entonces, necesito saber cuántos moles voy a tener en 500 mililitros. Esto pueden hacerlo directamente o lo dicen mentalmente. Si yo acá tengo la mitad de volumen, voy a tener que tener la mitad de moles. Muy bien, va a ser 0,1 mol. Si no, hacen regla de 3 simple. Esto es los moles de soluto. Los moles de soluto son los moles del ácido. Bien, esta cantidad de moles es la misma que yo tengo que extraer. Estos moles lo vamos a tener que pasar a masa. ¿Por qué? Porque el dato de la concentración madre y tanto el dato de la densidad son datos con masa. O sea que ahora estos moles lo vamos a tener que pasar a masa. ¿Qué relación usamos? Podemos hacer con regla de 3 simple o con la fórmula que nos relaciona número de moles con masa. Recuerden eso, el número de moles es igual a la masa que tenemos de nuestro compuesto dividido su masa molar. Como acá queremos extraer la masa, nos queda que la masa va a ser igual a el número de moles por la masa molar. El número de moles es 0,1 mol y la masa molar del soluto, que en este caso el soluto es ácido clorhídrico, ¿cuál va a ser? $36,5. Muy bien. Acá vamos a colocar masa molar del ácido clorhídrico, va a ser igual a 1 gramo mol más 35,5 gramos mol. Muy bien. Por eso es que la masa va a ser igual a 36,5. Bien. $36,5 gramos sobre mol, mol con mol se va y nos queda el resultado en gramos. ¿Cuál va a ser la masa entonces que vamos a tener? 3,65, muy bien. $3,65 gramos. Ahora sí, ya sabemos que esta es la masa de soluto que tenemos que extraer. Entonces, bien, ahora vamos a trabajar con esta. Nosotros sabemos que en esta solución, esta es la masa de soluto. Nosotros necesitamos saber la masa de solución, porque este volumen es el volumen de la solución que tenemos que extraer. Vamos a usar ahora el dato de concentración. Nosotros sabemos que 36,5 gramos del soluto hay en 100 gramos de la solución. Entonces, 3,65 gramos de soluto, ¿en cuántos gramos de solución van a estar? Hacemos 3,65 por 100 dividido. ¿Seguro que les da 8,47? Ah, ¿ya calculaste el volumen? Ah, 10.
10 gramos de solución. Ahora, con esta es la masa que tenemos de solución. Vamos a calcular con el dato de la densidad. Nosotros sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso es densidad de la solución, va a ser igual a masa de la solución sobre el volumen de solución. Entonces vamos a usar esa fórmula. Densidad es igual a masa de la solución, sí, es importante aclarar eso, dividido el volumen de la solución. De acá despejamos el volumen porque es nuestra incógnita. Y el volumen pasa ya multiplicando, la densidad pasaría dividiendo, o sea que va a ser masa de la solución dividido la densidad. La masa era 10 gramos dividido la densidad, que es 1,18 gramos por mililitro. Y bueno, ¿eso cuánto les dio? ¿Me hiciste 8,47? ¿Cuál va a ser el volumen? Sí, profe. Muy bien. 8,47. Bien, ese es el volumen que yo necesito extraer de solución. O sea, en este volumen voy a tener esta cantidad de moles. Bien, la opción correcta es 8,47. Bueno, vamos con el ejercicio número 9. ¿Alguien tiene una duda con ese ejercicio de solución? ¿No? Ok. Bueno, pasamos al ejercicio número 9. Una reacción produce una mezcla gaseosa de dióxido de carbono, monóxido de carbono y vapor de agua. Después de la reacción se analizó la mezcla y se encontró que contenía 0,60 moles de dióxido de carbono, 8,40 gramos de monóxido de carbono y 6,02 por 10 a la 22 moléculas de vapor de agua. Si la presión total de la mezcla fue de 0,80 atmósferas, ¿cuál fue la presión parcial del monóxido de carbono? Seleccione una. Bien, nosotros tenemos una mezcla. En esta mezcla gaseosa vamos a tener dióxido de carbono, vamos a tener monóxido de carbono y vamos a tener vapor de agua. La presión total del sistema es de 0,80 atmósferas. ¿Qué ley tenemos que aplicar acá? ¿Qué ley de los gases tenemos que aplicar? ¿La de Dalton? La de Dalton, ¿sí? Recuerden, la de Dalton es para mezclas gaseosas. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Nos dice que, bueno, la presión parcial, o sea, la presión total del sistema va a ser igual a la suma de las presiones parciales. O sea, la presión parcial del dióxido más la presión parcial del monóxido más la presión parcial del vapor de agua. ¿Qué otra cosa más nos dice la ley de Dalton? ¿A qué es igual la presión parcial? Y en este caso nos piden solo la del monóxido de carbono.
A la presión total menos las otras dos presiones. Sí, pero hay otra forma de calcular cada una de estas presiones parciales. La fracción por la presión total. Muy bien. La fracción molar de nuestro componente por la presión total. Porque en este caso a nosotros nos están pidiendo, nos están dando de dato la presión total, pero nos piden solamente la presión parcial del monóxido de carbono. O sea que nosotros necesitamos calcular esta presión parcial y para eso necesitamos la fracción molar del monóxido de carbono y bueno, la presión total nos la están dando de dato. ¿A qué es igual la fracción molar? De cualquier componente, ¿a qué va a ser igual la fracción molar? En este caso, ¿a qué es igual la fracción molar del monóxido de carbono? A la suma total de los moles sobre... En realidad, a los moles del componente dividido la suma total de los moles, o sea, los moles totales. O sea, los moles del monóxido más los moles del dióxido más los moles del agua. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Para calcular la presión total, la presión parcial, perdón, necesitamos la fracción molar y la presión. La presión ya está de dato. Nos falta calcular la fracción molar. Para calcular la fracción molar necesitamos los números de moles de todos los componentes. Así que antes de resolver esto necesitamos calcular los números de moles. Ya nos están dando de dato los números de moles del dióxido de carbono. ¿Cuánto es? Nos dice la mezcla gaseosa está formada por 0,6 moles de dióxido de carbono. O sea que eso ya lo tenemos en moles, 0,60 moles. Pero luego nos dice que tenemos 8,40 gramos de monóxido de carbono. O sea que nosotros tenemos la masa del monóxido de carbono. ¿A qué vas? Entonces, la masa del monóxido de carbono es 8,40 gramos. Pero nosotros no necesitamos masa, nosotros necesitamos moles. ¿Cómo podemos calcular la cantidad de moles a partir de esta masa? Con la fórmula de número de mole igual a la masa sobre la masa molar. Perfecto. Bien. Entonces, la masa del monóxido es 8,40 gramos y la masa molar del monóxido de carbono tengo 12 por el carbono y 16 con el 28. oxígeno. 28 gramos mol. ¿Cuánto da 8,40 dividido 28? $0,3. Muy bien. 0,3 moles. ¿Ok? Ya tenemos la cantidad de moles del monóxido de carbono. O sea que ahora nos falta calcular, bueno, ya nos dieron de dato los moles del dióxido de carbono. Calculamos los moles del monóxido de carbono. Nos falta calcular los moles de oxígeno. Pero nos dieron un dato. Nos dicen que en esta mezcla gaseosa hay 6,02 por 10 a la 22 moléculas de vapor de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una regla de 3 simple. Nosotros sabemos que en un mol en este caso va a ser de vapor de agua, ¿cuántas moléculas tenemos en un mol? 6,02 por 10 a la 23. Muy bien. 6,02 por 10
a la 23 moléculas de vapor de agua. Entonces, quiero saber en cuántos moles voy a tener 6,02 por 10 a la 22. X va a ser igual a 1 por 6,02 por 10 a la 22 dividido 6,02 por 10 a la 23. Muy bien, 0,1. Y esa es mi cantidad de moles. ¿De quién? Del vapor de agua. Bueno, ya tenemos entonces los moles de nuestros componentes. 0,60 moles de dióxido, 0,1 moles de vapor de agua y 0,3 moles del monóxido de carbono. O sea que ya podemos calcular la fracción molar del monóxido. Va a ser igual a el número de moles, que era 0,3 moles, dividido la cantidad de moles totales. ¿Cuántos moles totales vamos a tener? 0,60 más 0,3 más 0,1. Sobre 1. Muy bien. O sea que vamos a tener entonces la fracción molar del... Va a ser 0,3, porque va a estar todo sobre 1. Y acá recuerden, la fracción molar no tiene unidad, ¿sí? Esto no tiene unidad. Ahora solo vamos a reemplazar en esta ecuación la presión parcial del monóxido va a ser igual a su fracción molar, 0,3, por la presión total, 0,8 atmósferas. Por lo tanto, la presión parcial va a ser igual a ¿cuánto? 0,24. Atmósferas. Muy bien. ¿Cuál va a ser la opción correcta entonces? La B. La B. Perfecto. Pasamos a el siguiente ejercicio, el 10. Analice las afirmaciones relativas a los iones. Tenemos aquí potasio, catión potasio, y tenemos el anión cloruro. Recuerden que cuando tengan en este orden, de esta manera, este número es el número másico y este número de acá es el número atómico, ¿sí? El de arriba número másico, el de abajo número atómico. Y si tenemos acá un símbolo, esto significa que es catión o anión dependiendo del signo que tenga. Bueno, nos dice, los dos tienen el mismo número de protones, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque este va a tener 19 protones y el anión cloruro va a tener 17. Luego tenemos el inciso el enunciado 2. El número másico de cada ion no cambia respecto del átomo neutro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿sí? No va a cambiar. Lo que va a cambiar solamente es la cantidad de electrones. El enunciado 3. Los dos son isótopos. Falso. Porque Falso. no tienen los mismos Falso. protones. Para que sean isótopos tienen que ser el mismo átomo y tienen que tener el mismo número atómico, ¿sí? Mismo átomo, mismo número atómico. Inciso 4. ¿Los dos tienen el mismo número de electrones? Verdadero. Verdadero.
El potasio, vieron que acá su número atómico es 19, o sea que tenía como átomo neutro 19 protones y 19 electrones. Pero como ahora lo tengo en especie catión, significa que perdió un electrón. Por lo tanto ahora, así como está, tiene 18 electrones. El cloro, ¿sí?, como átomo neutro, tiene 17 electrones. Como ganó un electrón, entonces como especie anión va a tener 18 electrones. Entonces tienen el mismo número de electrones verdadero. También le podrían haber dicho si son isoeléctricos, isoelectrónicos, perdón. Entonces ustedes dicen verdadero, ¿sí? Isoelectrónicos o isoeléctricos también lo pueden decir. Si tienen la misma cantidad de electrones, sí. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Seleccionen la alternativa correcta. ¿Cuál de estas opciones va a ser? Esta dice solo 3 y 4. 3, La C. 4. No. La C, muy bien. Solo la 2 y la 4. Perfecto. Vamos con el último ejercicio. Nos dice el ejercicio 11. ¿Qué molécula o ion de la siguiente lista tiene la mayor cantidad de electrones no compartidos alrededor del átomo central? O sea que sí o sí tenemos que armar las estructuras de Lewis. Como solamente nos piden electrones no compartidos, no necesitan armar la estructura de acuerdo a la tripepsi, así que la pueden hacer de manera lineal, ¿sí?, sin tener en cuenta los desplazamientos de los enlaces, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el tetrafluoruro de carbono. Tenemos entonces el carbono, que tiene ¿cuántos electrones de valencia? Fíjense en su tabla periódica, el carbono está en el grupo 4A o grupo 14, entonces tiene 4, ¿sí? ¿Y forma cuántos enlaces con el flúor? 4, ¿sí? 4 enlaces. 4 enlaces. Yo, como les dije, voy a hacer la estructura plana, no lo voy a hacer en el espacio, ¿sí? O sea que vamos a tener flúor, flúor, flúor y flúor. Nos está diciendo que analicemos solamente los electrones no compartidos del átomo central. ¿Cuántos electrones no compartidos tiene el átomo central, o sea el carbono? 0, ¿sí? 0. Electrones no compartidos igual a 0. Vamos a hacer ahora la estructura del catión amonio. Bien. El nitrógeno es nuestro átomo central. ¿Cómo se van a dar cuenta cuál es el átomo central? El que tengamos menor cantidad de átomos, ¿sí? Entonces todos los demás van a estar alrededor como átomos periféricos. Entonces tenemos el nitrógeno, tiene 5 electrones, 1, 2, 3, 4 y 5, pero tiene alrededor 4 enlaces con el hidrógeno, o sea que yo tengo 4 hidrógenos. Acá tengo 1, acá voy a tener 1, acá voy a tener 1, y como es un catión, ¿sí?, acá voy a tener el otro enlace. O sea, voy a tener 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y los 2 electrones están acá, 4 y 5. Esta estructura de Lewis corresponde al amonio. Obvio, esto después desplazado de acuerdo a los enlaces de manera espacial, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora el trifluoruro de boro. Perdón, acá, ¿cuántos electrones no compartidos tiene? El nitrógeno, ¿cuántos electrones no compartidos va a tener? También va a ser 0.
Vamos a hacer entonces ahora Pero sí. no tendría que ser cation ahí. ¿Cómo? Ahí en la B le dice que es cation, Sí, sí, no sí, es anión. cation acá. Bien. Vamos al el C, trifluoruro de boro. Entonces, nuestro átomo central es el boro. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el boro? 3. 3. Ya tengo 1, 2 y 3. ¿Y cuántos enlaces forma con el flúor? 3. 3. O sea que vamos a tener 1, 2 y 3. O sea, flúor, flúor y flúor. Bueno, acá los enlaces no compartidos del flúor. Entonces, ¿cuántos enlaces no compartidos va a tener el boro? También 0. Vamos a hacer el último, el trifluoruro de cloro o el fluoruro cloroso. Tenemos átomo central, el cloro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? El cloro teóricamente necesitaría formar un solo enlace, pero acá está unido a 3 flúor. Y eso es porque el cloro está ya en el periodo número 3, entonces puede expandir su octeto. ¿Sí? Entonces el cloro va a poder expandir su octeto y va a formar 3 enlaces con el flúor. Vamos a colocar uno acá, otro acá, otro acá. Entonces tenemos flúor, flúor y flúor. Tengo un electrón, 2, 3, me faltan 4 electrones más. O sea que acá tengo un par de electrones no compartidos y acá tengo un par de electrones no compartidos. Entonces, ¿quién tiene mayor cantidad de electrones no compartidos? El trifluoruro de cloro. Muy bien, ¿sí? Que va a tener 4. 4, muy bien. Ahí está, ¿sí? El D. Ahora, bien, ¿alguno tiene una duda con esto, con este ejercicio? Profe, ahí en el C del boro y el flúor, ¿el boro no tiene que completar octeto? No, hay varias excepciones, ¿sí? O sea, lo ideal es alcanzar la configuración del gas noble más próximo. Pero hay compuestos como el hidrógeno, ¿sí? Que tiene hasta 2 electrones, o sea, tiene un electrón y tiene que alcanzar hasta 2 electrones, o sea, no cumple el octeto, cumple el dueto y de esa manera alcanza la configuración electrónica del helio. Pero el boro, ¿sí? El boro es un no metal, no puede perder electrones. Entonces, el boro es una excepción a la regla del octeto y tanto del dueto, ¿sí? Sí o sí hasta 6 electrones nada más. Y después la otra excepción a la regla que tenemos es para los no metales que pueden expandir su octeto. Pero sí, el boro es una excepción. El boro no necesita completar el octeto. Bien, no se preocupen con el boro. El boro nunca va a completar el octeto. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Profe? Sí. Ahí le envío un ejercicio. A ver. eh, no sé cómo hacerlo. ¿Y cuál de los dos? Ah, es uno solo. Ah, ok. Bueno. Ok, vamos a...
Bueno, yo acá había elegido otros ejercicios más para hacer, pero creo que no llegamos, ¿sí? El ejercicio yo lo voy a compartir en el grupo, así los demás pueden verlo. Nos dice, entre las sustancias plata, cloro, gaseoso, bromuro de rubidio, seleccione la opción que contenga las respuestas correctas. Bueno, o sea, nosotros tenemos plata, cloro, y bromuro de rubidio. Nos dice, tenemos los enunciados. El primer enunciado es la sustancia con menor punto de fusión. El 2, la sustancia no conductora de corriente eléctrica en estado sólido y conductora fundida es el bromuro de rubidio. Y el 3 nos dice la sustancia cuyas moléculas están unidas por fuerza de London es el bromuro de rubidio. Y la última, el último enunciado, el 4, dice la sustancia de la corriente, eléctrica en estado sólido y fundido es el plata. Bueno, acá ustedes tienen que analizar, como les había dicho, cuando tenemos estas propiedades, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, siempre tenemos que ver enlaces interatómicos y enlaces intermoleculares en el caso de que estemos analizando moléculas. Bueno, nos dice, la sustancia con menor punto de fusión es la plata. Nos fijemos los enlaces. La plata, ¿qué tipo de enlace tiene? ¿Metálico? Metálico. Bien, plata metálico. G va a tener metálico. El cloro. Lo que sí hay, no sé si eso es Cl. Sí, parece Cl porque está marcado como un Cl, no como una I. Bueno. No sé si es un Cl o es un cloro eso. ¿Alguien sabe si eso es Ci? O sea, si es en vez de ser L es yodo. Bueno, lo vamos a analizar primero con cloro y luego lo vamos a analizar con yodo, ¿sí? Porque si no, bueno, igual acá están las respuestas. Sí, está bien. ¿Perdón? Sí, porque en los textos, por ejemplo, ahí donde dice seleccione, ahí marca la L
Es que como que la L. Es la L, ok. Bien, entonces, el cloro gaseoso, Covalente. covalente, y como es una molécula, bueno, va a ser covalente no polar, y como es una molécula, ¿qué enlace interatómico va a tener? London nomás. London. London. Bien, sí, aclaren eso primero, enlace interatómico, perdón, y enlace intermolecular. ¿Sí? London. Y nos quedó el bromuro de rubidio, Iónico. iónico. Muy bien. El primero nos dice la sustancia con menor punto de fusión. De estos tres, ¿cuál va a ser la sustancia con menor punto de fusión? El cloro. Cloro. El cloro. Bien, o sea que esto sería falso. El siguiente. Nos dice la sustancia no conductora de corriente eléctrica en estado sólido y conductora cuando está fundida es el bromuro de rubidio. ¿Verdadero o falso? Dice que no es conductora de la corriente eléctrica en estado sólido, pero sí es conductora cuando está fundida. Bueno, nosotros acá sabemos que la plata puede conducir tanto en estado sólido como fundido, porque es un metal. El cloro no puede conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Es una molécula no polar, enlace covalente no polar, no conduce corriente eléctrica. Y un compuesto iónico no puede conducir en estado sólido, pero sí puede conducir cuando está fundido. O sea que esta afirmación es verdadera. Y nos quedaría acá la 3. Las sustancias cuyas moléculas están unidas por fuerza de London. Es el bromuro de rubidio. Falso. Falso, ¿sí? Y nos queda el 4. La sustancia conductora de la corriente eléctrica en estado sólido y fundido es la plata. Verdadero. Verdadero. ¿Cuáles eran las opciones correctas? La 2 y la 4. Bien. La 2 y la 4. Ok, acá hay un error, dice respuesta incorrecta. La respuesta correcta es 1 y 4. Yo creo que acá hubo un error. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que sí o sí es la 2 y 4. Las opciones 2 y 4. Bueno, acá para mí se me hace que hubo un error al momento de cargar las respuestas. Si no, inclusive si fuese el yodo acá en vez de cloro, si acá hubiese sido yodo, de todas formas era un enlace covalente polar y de todas formas la plata tendría mayor enlace, así que acá creo que hubo un error en la respuesta, ¿sí? Las respuestas correctas son la 2 y 4. Bien, ¿alguien tiene otra consulta? Si no, dejamos hasta aquí la clase. Mañana continuamos. ¿Sí? Les confirmo bien el horario. Y sí va a haber una clase presencial el lunes antes del parcial, ¿sí?